Que Hola Concha, buenas tardes. buenas Buenas tardes a tardes, todos. qué bien, qué bien. ¿Qué Embarca la tal? diferencia con psicología hoy que vamos a hablar de la aceptación y con Enrique Parada y no tenemos problemas técnicos. O sea que se oye bien, se ve bien. Se ve bien, Fenomenal. se ve muy bien. Que sepas que también estamos en directo en YouTube. Entonces, bueno, pues se podrán ir incorporando también algunas personas desde YouTube y hacer algunas preguntas, que sepáis que al final de la sesión pues serán cuando se formulen las preguntas, pero no obstante vamos a aprovechar todo lo que nos vas a aportar sobre la aceptación. Brevemente os cuento, antes ya de darle paso a Enrique, Enrique ya estuvo aquí, además fue la primera entrevista que hicimos en Marca la Diferencia con Psicología y hablamos de psicología de emergencias porque él justamente es especialista en psicología de emergencias. Entonces, eh, bueno, pues hoy nos viene a hablar de la aceptación que no sé si tiene mucho que ver con lo que es emergencias en sí, pero sí que tiene mucho que ver con todo lo que es la vida. Así que esto nos toca a todos, seamos profesionales, no lo seamos, estemos en situaciones complicadas como la de ahora o no, la aceptación siempre es un valor añadido y a cultivar en nuestra vida. Así que si quieres presentarte tú, por favor, y luego ya vamos haciendo las preguntas y nos van también haciendo los oyentes o los escuchantes las preguntas que ellos quieran. Preséntate, por favor, si quieres. Bueno, Concha, encantado de estar este rato aquí que vamos a compartir. Yo suelo decir que soy psicólogo, no solo de emergencia, también terapeuta, también, pues igual que tú, Ujú. formador con mucha formación también, igual que tú, en coaching, trabajando en diversos ámbitos y llevando la psicología a diversos ámbitos, pues para que sea aplicada, ¿no? Con uno mismo y en la interacción sana con otros. Y bueno, pues la aceptación para mí es un recurso central, poco conocido, contracultural, pero que quien la maneja, y yo me voy por la mitad, ¿eh? Yo de momento me pongo un 5 en el manejo de la aceptación, pero quien la maneja, desde luego, pues tiene muchísimo ganado en la gestión de su salud emocional. Y bueno, pues vamos a hablar un poco, si te parece, de en qué consiste y cómo se trabaja Pues, y por pues supuesto lo tú que... mismo, ¿en qué consiste? Bueno, pues la buena noticia es que la aceptación es una competencia. Y es una buena noticia porque se traduce en que podemos aceptar mejor, más y mejor, todo lo que merezca la pena. Evidentemente, aceptar mejor, ¿no? En ese Ujú. sentido, el término de aceptación es un constructo, hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Muchas veces miramos a ese término con un carácter pasivo, como de encogerse de hombros, como de decir esto es lo que hay, y para nada es esa la aceptación. La aceptación es un proceso activo, ¿no? No solo es una competencia, sino es un proceso activo. Si tuviéramos que decir que es aceptación, nos lo clarifica mucho más el tener claro desde el principio qué no es. Y aceptar no es resignarse. Resignarse parece que tiene la connotación de Eso, quedarse ahí parado diciendo, de verdad, perdona que te interrumpa, pero es que esa diferencia me parece fundamental, porque cuántas ¿verdad? veces, incluso en un ámbito profesional, ya no en un ámbito coloquial, que es más normal que se lleve al equívoco, pero en un ámbito profesional, la resignación y la aceptación están equiparadas, es que no tienen nada que ver. ¿Verdad? Pues efectivamente, resignarse parece que tiene una connotación de quedarse parado, ¿no? Y en la aceptación hay un compromiso importante de actuación en base a algo que vamos a comentar enseguida. Aceptar tampoco es aguantar. Me aguanto. En el me aguanto parece que es que llevas una carga encima, ¿no? Y hay una connotación de fuerza, de fatiga,
que para nada es tampoco lo que queremos decir cuando hablamos de aceptación. Y por supuesto no es ignorar, no es mirar para otro lado lo que no puede ser ignorado. Porque ¿qué es lo que no queremos aceptar? Lo que no queremos aceptar muchas veces es algo que está ahí y que además quisiéramos que no estuviera, pero está. No queremos aceptar... Sí, Concha. Si lo pudiéramos resumir muy mucho, sería algo así como que la aceptación es, tú eres sujeto activo y todo lo que no sea aceptación, es decir, resignación o todos estos otros calificativos que has estado diciendo, nos confiere un sujeto pasivo. Es decir, si miramos hacia otro lado no estamos haciendo nada, con lo cual, sujeto pasivo. Si estamos desde la resignación, es como, pues todo me cae a mí y ya, y como que me tengo que aguantar. Pues eso es sujeto pasivo. En cambio, en la aceptación, nosotros somos activos, sujetos activos. O sea, si tuviéramos que pensarlo mucho, ¿de acuerdo? Para ir sí. Consolidando lo que sería el término. Por favor, continúa, que te he interrumpido. Porque no es solo un sujeto pasivo, sino además una pasividad infructuosa o una pasividad que se convierte en pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Cuanto más trato de mirar para otro lado sin ignorar, cuanto más me aguanto fatigándome y cuanto más pues digo que tengo que resignar, dejo de vivir la vida que podría vivir, ¿no? Pues desde luego más daño, más malestar. Démonos cuenta de que este proceso de aceptación es algo que merece la pena que forme parte de nuestras competencias emocionales, pero también es fundamental cuando tú o tantas compañeras y compañeros o yo mismo trabajamos ante el daño psicológico establecido, ante la patología incluso, ¿no? Es un recurso terapéutico muy, muy importante. Y claro, cuando hablamos de que la aceptación es un proceso activo, implica que vamos a hacer algo. Y vamos a hacer algo que tiene incluso varias patas, que si quieres las comentamos. ¿Cómo se trabaja entonces esto? ¿Cómo se aborda? Pues mira, la aceptación implica el ser capaz, para empezar, de estar dispuesto a ir contra la cultura del bienestar a toda costa y en todo momento. No somos tontos. Yo digo, en 25 años no he visto un paciente tonto, porque no somos tontos, pero sí nos entrampamos, ¿no? Y a veces la cultura refuerza esas trampas que nos dicen, si te pasa algo malo, y en la vida es natural que nos pasen cosas malas, ¿no? Pues tú tienes que sentirte bien cuanto antes y pensar en positivo cuanto antes. ¡Oh, qué chulo! Qué chulo, pero no tiene demasiada lógica, no es demasiado natural que a mí me pasa algo aversivo y fíjate en contextos de tragedia y de catástrofe que yo tenga que sentirme bien inmediatamente. Entonces, la vida nos da maravillas y nos da también pues vivencias aversivas, ¿no? Es Entonces, como en el duelo, como en el duelo que muchas personas por ayudarnos, no con una finalidad para nada mala, ¿no? O negativa, pero nos dicen, pero esto con el tiempo va a pasar, o no te preocupes, pues ya ver, por ejemplo, a lo mejor ante la pérdida de un hijo, ¿no? Pues dices, no pasa nada, te puedes volver a quedar embarazada, pero vamos a ver, es que no hay reconocimiento de ese duelo, de ese sufrimiento, no estamos hablando ya de un dolor, es que es un sufrimiento y un sufrimiento psicológico y lo primero que hay que hacer es reconocérselo también a la otra persona, porque desde ahí esa persona también va a sentirse apoyada y reconocida en ese sufrimiento. Y desde ahí sí que podrá hacer algo positivo, pero si como tú dices, nos entrampamos y de repente es, no, claro, no pasa nada, perdona, es que sí pasa. Y hay que pasar ese periodo, ¿no? Y bueno, en el tema que estamos tratando ahora sería ese periodo de aceptación en el que, como tú dices, hay una parte activa y hay varias patas. Bueno, ya te dejo continuar, pero quería hacer el inciso. Totalmente, porque ahora con lo del duelo, como está habiendo, desgraciadamente, tantísimos fallecimientos y de maneras a veces, pues,
que no las quisiéramos, ¿no? Pues no podemos acompañar a nuestros seres queridos en los hospitales, ¿no? Porque eso se sigue dando, por lo menos a día de hoy en Madrid, si el hospital o la residencia pues tienen acotadas ciertas zonas, pues los familiares no pueden estar. Entonces, en ese sentido, que no los puedan acompañar, eso, ¿cómo que le dices a una persona, bueno, ya esto te va a pasar? Bueno, pues sí, te va a pasar, lógicamente, pero necesitas un periodo. No lo puedes hacer Claro. de la noche a la mañana. Claro, fíjate, has puesto el ejemplo de estar en duelo como un ejemplo en el que experimentar dolor emocional es natural. Fíjate la diferencia entre componentes de aceptación que tienen que ver con estar abierto, normalizar, admitir que el duelo duele, ¿no? Frente a querer ignorarlo, querer luchar contra ese malestar, etcétera, ¿no? Convertimos algo natural con esa lucha en algo que se exacerba en el peor de los sentidos, ¿no? Y en ese sentido, pues uno de los procesos de aceptación tiene que ver precisamente con el admitir que el malestar natural forma parte de la vida. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí, tratar de evitar el sufrimiento inútil, tratar de gestionar el sufrimiento inútil, el que muchas veces se genera con los intentos de control infructuosos del malestar natural. Un ejemplo muy simple que yo suelo poner y que lo viví, ¿no? Fue el estar a un par de horas de un sitio donde pudiera beber en una mañana de calor, en el campo, ¿no? Pues no somos tontos, no vamos a aceptar la sed cuando podemos beber, ¿verdad? Es decir, nos orientamos hacia el problema. La cuestión es cuando tú tienes sed y no te puedes hidratar. Entonces, puedes hacer como el niño de ese chiste que está todo el rato, que se tengo, que se tengo, que se tengo, que se tengo, o puedes, pues, notar esa sed, entender que esa sed es natural, teniendo en cuenta que tienes calor y que hace mucho que no bebes, y centrar tu atención, fíjate qué proceso aparece en este momento, centrar tu atención en lo que en ese momento importa. Y fíjate, otro proceso, otro aspecto importante, el momento, el presente. ¿Dónde quiero tener mi atención en este presente? ¿Quiero estar pensando y poniéndole toda la atención, incluso diciendo en voz alta que sed, que sed, que sed? ¿O quiero, pues por ejemplo, en ese paseo con mi hija, que aunque tenemos ambos sed, pues podamos hablar de... Te vas a imaginar de qué vamos a hablar, de lo que ella quiere, claro. Sí. Tu hija seguro que es de lo que ella quiere. Pero eso también está muy bien, está la comunicación. La cuestión Entonces, es fíjate cómo... lo que tú estás diciendo es que hay, dentro de esa aceptación, hay una parte o una fase que es fundante también, que es la parte del presente y de dónde estás poniendo ese foco. Sí, yo tengo sed, soy consciente de ello, eso forma parte de mi presente y ahora, ¿qué quiero hacer con esa sed? O bien está instalado en la queja, o bien, y ahí viene el abanico, ¿no? Y ya te sigo dejando. Es que yo te interrumpo para... Te lo agradezco muchísimo, Concha, te lo agradezco. Pero fíjate que ahí tenemos esa persona que está todo el rato pues en esa queja, ¿no? Que además tiene el efecto paradójico de que cuanto más atención la pongo, peor me siento o más noto el malestar. Todo esto hay investigaciones con las que no os voy a torturar, por supuesto, pero ahí está ese chiste de ese niño, ¿no? Que decía que se tengo, que se tengo, que se tengo. Cuando llegó y bebió, otro problema que tenemos que se aleja de la aceptación es que el niño seguía diciendo qué sed tenía, qué sed tenía, qué sed tenía, ¿no? Y pongo en relación este chiste con cómo también tenemos que relacionarnos sanamente con nuestro coco, nuestra mente. Una mente que te da 60, 70.000 pensamientos de media cada día, dice la neurociencia, y muchos de ellos no son elegidos y muchos de ellos no son agradables, ¿no? Pues otro proceso muy importante que nos aumenta la capacidad de aceptar situaciones es hacer menos caso a mi mente, que se traduce en
ser capaz de lo que me está dando en forma de pensamientos, de recuerdos, de imágenes, y elegir si compro ese mensaje o lo noto como lo que es un mensaje que yo puedo elegir pegarme a él, ¿no? Comprarlo o tenerlo ahí a mi lado sin que necesariamente me tenga que vincular a él. Por O sea, que ejemplo, lo que quieres decir es tomar un poco de distancia, ¿no? De perspectiva con respecto a eso. Es decir, yo eso es. hoy me fusiono con ese pensamiento o realmente lo observo y digo, bien, este pensamiento está aquí, ¿qué quiero hacer con él? Fíjate cómo acabamos de poner otro ingrediente más. Lo llamamos técnicamente de fusión cognitiva, pero se traduce en lo que tú has dicho, en desidentificarnos. Mis pensamientos son míos, pero yo no soy mis pensamientos. Yo soy más que eso, ¿no? Y todo esto lo podemos ir trabajando. Por ejemplo, Concha, hay personas que tienen un pensamiento X, por ejemplo, se dicen a sí mismos y a veces se lo llevan diciendo muchos años, como tú y yo y otras compañeras que andan por ahí saben muy bien esas creencias, esos pensamientos, soy incapaz o soy malo. Y en cuanto aparece ese pensamiento, no solo le presto atención, sino que compro el mensaje con todo lo que conlleva, ¿no? Así que qué importante es esa desidentificación junto a la atención y el momento presente. Hay personas que se escuchan o escuchan a su mente decir soy malo y se quedan hechos polvo. Tú te puedes decir 50 veces me llamo Filomena y cuando yo después de decírtelo 50 veces en voz alta te pregunte cómo te llamo, cómo te llamas, espero que sigas creyendo que te llamas Concha, no Filomena, ¿no? Es un ejemplo de desidentificación. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y como ves, son ejemplos que se pueden proyectar muy bien en aprenderlo o como psicólogos en enseñárselo a las personas que necesitan tener más flexibilidad psicológica. Y ¿Habría todo algún esto, elemento, habría algunos otros elementos así que tú pudieras darnos a grandes titulares con respecto a esto que estamos comentando, ¿no? Estos ingredientes que formarían parte de la aceptación. pues sí, la aceptación no ocurre en el vacío, ocurre en el sentido, en el contexto del sentido. Y quizás son estos los ingredientes siguientes, y es que para aceptar tenemos que ver qué hacemos al lado, ¿no? Fíjate cómo en el ejemplo de yo puedo elegir estar enganchado en la queja o prestar atención a cómo quiero que sea ese paseo. Pues lleva ese paseo a tu vida, a lo que para ti es importante en tu vida, a lo que das valor. Y en ese sentido, la aceptación no ocurre en el vacío, ocurre dentro del contexto de tu vida valiosa. Por eso también ayuda a aceptar mucho y es muy importante trabajarnos o trabajar con las personas lo que para nosotros es importante, es valioso. ¿Y por dónde nos entra la vida? La vida nos entra por los sentidos. Pero ¿por dónde nos sale la vida? Nos sale por las conductas. Con lo cual, la aceptación es un proceso activo en el que no solo me relaciono sanamente con todo este malestar natural para que no se haga artificial y exacerbado, sino que también presto atención a lo que quiero hacer con sentido en este momento. ¿Sí? Y esos ingredientes pues también los tenemos que trabajar. Decía Nietzsche que la persona que tiene un porqué puede aguantar cualquier cómo. Pues aquí yo cambio el aguantar por aceptar, ¿no? Aceptar. ¿Qué tipo de personas son las que vienen a la consulta, a tu consulta y te hablan de esto, o te piden esto, o tú decides que ese es el proceso terapéutico junto con la persona, lógicamente, que vais a llevar a cabo? Bueno, Concha, yo creo que como todo lo que aprendemos y sabemos y trabajamos con nuestros consultantes, ¿no? No hay panaceas. La aceptación, bajo mi punto de vista, es un ingrediente muy potente que tenemos que tener en nuestra mochila de recursos. Y efectivamente, las personas no vienen pidiendo enséñame a aceptar, ¿no? Dicen enséñame a estar bien, que luego lo traducimos por un vivir mejor la vida que elijo, ¿no?
desapegarme del sufrimiento inútil. Una vez que co-construimos ese objetivo, las personas que más se benefician de la aceptación son personas que se quedan atrapadas por las creencias y los pensamientos. Ahí fíjate, si lo traducimos a esas etiquetas que conocemos, ¿no? De psicopatología, pues la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo o incluso el trastorno de estrés postraumático. Pero la aceptación es un proceso terapéutico o de empoderamiento, ¿no? Que es transdiagnóstico. Va más allá de aplicarse a unos problemas psicológicos u otros, porque es muy radical. Mm. ¿Y qué beneficios son los que empiezan a notar, o sea, progresivamente? Porque claro, esto no es de la noche a la mañana, ya avisamos que esto no es la pildorita mágica que te la tomas y ya mañana despiertas y ya aceptas lo que estás viviendo, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios que va notando la persona a medida que vamos centrando el trabajo en la aceptación y en esos 3 o 4 ingredientes tan importantes que has comentado antes? Uy, pues mira, yo lo traduciría en que la persona de repente retira escollos de su camino y eran escollos con los que se estaba peleando, pero fíjate, es como si tú tienes una piedra en el camino que si la retiras, si la echas a un lado, ¿no? Pues te permite seguir avanzando y la persona estuviera empujándola contra el suelo, pensando que hasta que no la meta dentro del suelo no puede seguir avanzando, ¿no? Fíjate cómo, por una parte, se libera de eso. Entonces, un efecto es el de la liberación y, por supuesto, otro es el de la transformación. El de la transformación que muchas veces es tan radical como la persona que lleva años luchando por quitarse el malestar y de repente empieza a prestar atención y compromiso a actuar en pro de lo que tiene sentido. Fíjate, de repente se libera del secuestro en el que el malestar la tenía todos los días, ¿no? Pero dicho esto, Concha, solo unos segundos más para decir que, insisto, para mí no es una panacea, para mí es un ingrediente complementario a otros que conocemos muy bien, tú conoces muy bien, yo conozco muy bien, otros ingredientes que también liberan emocionalmente a la persona y a su cerebro, ¿no? Sí, digamos que es una manera de trabajar más bien transversal, o sea, se puede utilizar en cualquier situación, en cualquier contexto, incluso en cualquier patología, porque no todas las personas que vienen a la consulta tienen una patología psiquiátrica, porque hay muchas personas que piensan que como ir al psicólogo es como estar loco, pues digo que no, que esto no va así, que es que todo el mundo tiene dificultades en la vida y que hay momentos en los que ya ni siquiera tirando de familia y recursos que uno, que si que se compra un libro, que si se ve un vídeo, pues puede solventar. Y lógicamente antes de enquistarlo más y de que eso llegue a ser más grande, que es lo que le suele pasar a la gente, pues hay que consultar a un psicólogo y en ese momento la aceptación, como tú dices, yo creo que es en esa parte como más transversal. Se puede utilizar en cualquier momento, tenga la persona una patología o no, tenga un diagnóstico o no, en cualquier caso sí que se puede abordar. Y Fíjate, hablando de... Concha, Dime. sí, solo quería rematar esto que acabas de comentar, diciéndote que hay investigaciones hechas, por ejemplo, en el ámbito del dolor, muy interesantes, ¿no? Donde los facultativos han bajado anestesia, eh, pues incluso en términos de morfina, ¿no? A personas, a pacientes oncológicos, o en coaching lo estamos utilizando. Yo que hago entrenamiento psicológico a profesionales de emergencia, lo trabajo muchísimo. Y en las últimas Olimpiadas, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, pues muchos pues, equipos que te llamaban psicólogos deportivos utilizaron procedimientos basados en la aceptación. O sea que remata que no es solo para terapia, sino también No, para no, para crecimiento. todos. Por eso decía que era un aspecto de la vida. Inicialmente, que decía yo cuando hemos abierto, que era en realidad esto es para la vida de cada uno y de todos, independientemente de si van o no.
al psicólogo, al profesional. Es el momento de las preguntas, o sea que, bueno, si hay alguien que tiene preguntas tanto en Facebook como en Instagram, pues yo agradecería que las escribieran. A mí me surgía una pregunta escuchándote, y es si las personas que vienen que tienen pensamientos en bucle, ¿m? Es decir, que son pensamientos repetitivos, constantes o casi constantes y, lógicamente, no muy positivos. Esos pensamientos en bucle pueden ser desde el yo no valgo, o es que claro, todo me sale mal, porque como no me va a salir más, es que yo no valgo para nada, o yo no sé hacerlo o tal, hasta, pues es verdad, cómo me trata esa persona, pues es que fíjate, es que... Y entonces entramos en ese pensamiento repetitivo constante una y otra vez, y parece que prácticamente toda nuestra vida y nuestra existencia se reduce a esa serie de pensamientos que son recurrentes. Entonces, yo o sea, me preguntaba escuchándote, porque es además una de las cosas que más habitualmente yo me encuentro en consulta, si esto de la aceptación, o sea, vamos a llamarlo método, por denominarlo de alguna manera, ¿cómo lo harías tú? O sea, ¿lo trabajarías, no lo trabajarías, lo abordarías, no? ¿Y cómo lo harías? Claro, yo desde luego que lo trabajaría. Precisamente ahora, antes de nuestra charla, he tenido un paciente vamos, además de estar encantado, empezó así, ¿no? Y hoy que ha sido una sesión de seguimiento es que me lo decía, ¿no? Si tú lo trabajas con un paciente con Con rumiación. rumiaciones, ¿no? Este paciente, si tenía cualquier problemilla, ya no dormían toda la noche dándole vueltas. Al final, no se trata de que desaparezca el pensamiento, sino que cuando la persona lo nota, lo entiende, y cuando digo lo entiende es que se relaciona con él desidentificándose de él. Y en la parte esa del observador, ¿no? Que decíamos. Efectivamente, pues, y ya se centra en seguir atendiendo a lo que en ese momento realmente le importa, y como dicen en mindfulness, una o 100 o 1000 veces, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que ese pensamiento, como si fuera un visitante cansino, ¿no? A veces no es capaz de llamar la atención como él quiere, y se va diluyendo. Aquí tenemos que tener cuidado de que cuando trabajamos esto, la persona no esté atenta a ver si se va o no se va. Se irá cuando se tenga que ir. Y si no se va, también le enseñamos a que... Y ya sabes que la mente funciona así, ¿no? Hace lo que quiere, independientemente de que queramos tenerlo o no. Entonces, esta persona hoy, por ejemplo, me decía eso. Es que me ha aparecido alguna vez el pensamiento de inferioridad, y me he dicho, ya está aquí. Bueno, yo a lo mío. Y me decía cómo tenía esos ejemplos. Claro, junto a eso decía que le pasaba mucho menos, con mucha menos frecuencia, y el malestar pues se reducía en intensidad notablemente. Aunque yo estoy a tu lado pensando que con esta persona, como de hecho ha sido, podemos trabajar también otro tipo de técnicas o procedimientos, mejor dicho, de liberación emocional, ¿no? Como eso, de reprocesamiento. Porque si ese pensamiento viene de alguna herida, ¿no? Pues merece la pena complementarlo. No sé si te contesto pues diciendo que yo lo trabajo, pero... Sí. Me contestas, y además en Facebook también están diciendo que lo abordan desde el mindfulness, y que la rumiación mental también la trabajan desde ahí, desde la aceptación. Así que, bueno, si no hay más preguntas, yo agradecida enormemente, Enrique, de que hayas querido compartir de nuevo con nosotros todo tu conocimiento y tu experiencia. Yo estoy encantada de que Marca la Diferencia con Psicología, tan grandísimos profesionales, personas que conocen tanto, que tienen tantísima experiencia y que generan ese bienestar tan merecido en todos los seres humanos, porque todos merecemos ese bienestar. Mil gracias, Concha, a ti por crear ese espacio, por ser incombustible y por darnos tan buen rollo,
porque es un gusto encontrarte en las redes y siempre pues con cosas chulísimas. Así que Bueno, un honor haber estado ahí. gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y seguido. La semana que viene vendremos con más cosas interesantes y con profesionales también de la talla de Enrique. Un abrazo para todos, un beso muy especial para ti, Quique. Chao. Adiós. Gracias, buena tarde. Chao, Adiós. chao.